Bueno, con esta cortina hermosa de Teresa Parodi, que me parecía una linda canción. Hermosa. Para recibir a la invitada del día de hoy, que, bueno, en lo personal es muy especial que esté esta noche aquí y que seguramente muchos de nosotros la debemos recordar ahí en ese lugar, cuando ella nos veía a nosotros abrazados de las piernas de nuestras madres, llorando en nuestros primeros días de clase. Es una luchadora de la educación pública, una trabajadora persistente que ha dedicado prácticamente toda su vida a sembrar amor. Y ojo, no solo en sus hermosos hijos y en su incondicional compañero con quien construyó una familia, sino en muchos de nosotros. La educación es su apasionada vocación, la lucha su inagotable sacrificio y la memoria su esperanza inclaudicable. Hoy en Sin Poncho nos visita Marcela Falivene. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, mi querido Mauro. Viste, no sé si notaste. Estás como exagerando con las palabras. No, nunca exagero, siempre le escribo la verdad. No sé, me voy a ir llena de afecto con todas esas palabras porque cada una me encantó que las dijeras, me encantó que nombres a mis hijos. ¿Cómo no nombrarlos? Sí, me encantó, me emociona que nombren a mis hijos porque la verdad que, bueno, sin ellos, ¿qué, no? Claro, nada. Cuando hablaba con Marcela, le había compartido algunas cosas del programa anterior y me preguntó por todas las cosas que había escrito y bueno, quise traer aquí al estudio de la radio para que esté al lado de nosotros todos los cuadernos donde se escriben, donde nacen las palabras y donde nacen las palabras, no, donde se encuentran las palabras y bueno, donde se escribieron cada uno de los apuntes de este programa, así que me parecía que era necesario traerlos. Vamos a comenzar. ¿Estás lista? Lista. ¿Seguro? Sí, perfecto. Bueno. Estoy algo nerviosa, no pasa pero nada. Bueno, acá estoy. Te quise convidar vino y no quisiste para salir de los nervios. No tomo alcohol porque bueno, bien. No consumo nada de alcohol. Bueno. Me emborracho rápidamente. No es malo a veces emborracharse. Sí, no, pero en mí es con muy poquito. Con el olor. Es casi con eso. Che, Marcela, bueno, a ver, vamos a arrancar. ¿Cuándo y dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Lobería, Uh-huh. en el hospital, en la maternidad, en el año 62, el 23 de noviembre del año 62. Soy hija de una mamá biológica, Uh-huh. y mi familia es de adoptante, así que nada, una gran familia y una enorme familia que tuvo la capacidad de amor, y bueno, yo soy orgullosamente Falivene, Marcela Falivene. Por supuesto. ¿Y eso fue cuando naciste? A los 5 o 6 meses, por una situación, mi mamá biológica trabajaba en mi casa. Uh-huh. Y tuvo un problema de salud, se tuvo que ir a La Plata, estamos hablando hace 63 años atrás, sí. Por una cuestión muy importante de su salud y bueno, me dejó en casa. Y bueno, ella no pudo volver por distintas cuestiones. Uh-huh. Y recuerdo claramente, yo con 5 años estaba en la cama porque tenía sarampión y estaba Nando conmigo acostado, había llegado del colegio, de la secundaria, y me había traído un rompecabezas. Estábamos armando un rompecabezas. Y entonces ahí mi mamá me vino y me dijo, con la grandeza que tenía mi vieja,
Ada, mi viejita, que yo realmente no era hija de ella, de su panza, sino que era hija de su corazón, que mi mamá me había querido tanto que no me había podido llevar con ella porque no tenía que curarse y no había podido volver. Que si yo quería seguir siendo su hija. Bueno, de ahí en más, como que la verdad ocupa un lugar importante en mi vida. Por supuesto. Las tristes, las lindas, pero además ella a mí, en 60, 58 años atrás, me dio la posibilidad de elegir. En una época donde no había... Hoy me parece que es bastante normal que alguien pueda dirigirse a sus hijos de esa manera, pero hace tantos años atrás no era normal. No era normal, no era... Yo, dentro de mis 5 años, dije, sí, claro, ma, yo quiero ser tu hija. Con esa inocencia de... Exactamente, yo no medía a la señora que Lo que sí me sirvió ese primer momento, digamos, es para yo comprender que los actos de amor se manifiestan de distintas maneras y no de la manera tan tradicional como uno piensa. Yo formé parte de una familia ensamblada hace muchísimo tiempo. Mi mamá me adoptó y mi mamá era soltera. No había padre. Estaba mi tía y mi tío viviendo, Nando y Juan. Mi abuela Cesarina, viuda hacía muchos años porque a mi abuelo lo mataron por socialista, le pegaron un tiro en la cabeza. Y con lo cual te estoy diciendo que mi casa era matriarcal. Claro. Se hacía lo que decía la abuela Cesarina, o se hacía. No había margen para que no pasara eso. Y en una sociedad que hasta el día de hoy sigue siendo generalmente machista. Totalmente. Y además vivía un hombre, mi abuela tenía un hotel cuando ellos vinieron. Uh-huh. ¿Eso dónde era el lugar geográfico acá? Donde está la galería de lo que era pegado a Gambrinus. La galería que era de Manelli. Exacto. En esa cuadra estaba el hotel y ahí vivía un hombre que vivía en casa porque no tenía donde... Bueno, era pensión también, uh-huh. ¿no? Y cuando cerraron el hotel, don Cepeda no tenía familia, pero nos tenía a nosotros. Así que también vivía Cepeda en casa, que nada, era parte de la familia Cepeda. Pero en aquella época como que no se le adjudicaba un parentesco, porque era don Cepeda. Claro, no era el tío. No era el tío, era don Cepeda. Claro. Pero bueno, y así fue mi casa. Hoy es normal que los chicos por ahí le digan tíos a los amigos de sus padres y demás. Tal cual. Ahí no. No, don Cepeda era don Cepeda y bueno, y ahí estábamos. Pero esa era la familia, mi familia. Bueno, luego Cepeda se fallece, se muere y viene a vivir a mi casa un hermano de mi tía que se había quedado sin trabajo en Buenos Aires, tácate a casa. Así que mi casa era una casa rara, pero tan rara que a veces estábamos, daban de comer, uh-huh. Viandas. En los 3 platos, el plato de abajo la sopa. Claro. Y a veces iban a buscarlo, a veces lo llevábamos nosotros. Y el único día en que coincidíamos en el almuerzo era el domingo. Y ahí estábamos todos comiendo y demás. Yo llegaba a veces los días de semana que estábamos... ¿Quién es? No, vino a pedir comida, pero la verdad que le dijimos que pase y que coma. ¿Querés comer con él o...? Bueno, ¿cómo se llama? Ponía que se llamaba Juan. Bueno, sí, como con Juan, porque había horarios distintos, porque había estaban los horarios de las viandas, los horarios del colegio, los horarios de la... Y esa era mi casa. Así fue mi casa toda mi vida. Una linda casa, una hermosa casa. Uh-huh. Yo creo que precisamente de ahí es de donde salen las mejores historias. Porque
los lugares donde no se respeta lo que impone la tradición familiar, son lugares completamente sinceros, donde no se está fingiendo nada, sino se está haciendo todo por amor. Entonces, de ahí se construye lo mejor, me parece. Totalmente. Además, como un poco transgresoras, mi vieja fumaba. ¿No? Sacaste la cuenta ¿Cómo vos. va a fumar? Soltera, hija Mirá, adoptada, fumaba. Yo no voy a dar su identidad, pero no hace mucho tiempo iba caminando, prendo un cigarrillo y me voy a convidar el cigarrillo. No fumo en la calle. ¿Por qué no fumas en la calle? Porque, no sé, porque no fumo. No queda bien que la mujer vaya fumando en la calle. Claro. Bueno, lo acepta. Bueno. Lo acepta, sí. Claro. Es eso, es aceptar o no. Claro, es que cada uno se ubica en el lugar que le toca estar. En algunos casos no tiene la obligación de hacerlo, pero cada uno. Es lindo estar en el otro lugar también, en el transgresor. A ver, y no medirlo como que es la transgresión, es lo que tengo ganas y me parece que soy. Pero lo hago. Si para el otro es una transgresión, claro, y bueno, que lo sea para el otro, pero para mí es el lugar que yo más cómoda me estoy sintiendo. Y entonces voy por ahí. Claro. Entonces digo, éramos una familia distinta, Sumale a un desaparecido en la casa, claro. Éramos tremendos. Digo, bueno, así fue como nosotros fuimos construyendo nuestra familia. Una familia potentosa en la imagen de la mujer, porque mi abuela Cesarina era la que daba todas las indicaciones al punto tal, socialistas, era sinónimo de ser ateos. Claro. Mi mamá y sus hermanos, bautizados ni locos. Pero mi mamá quería bautizarse. Ah, mirá. Y se bautizó a los 16 años. Cuando ella pudo y dijo, yo me quiero bautizar, claro. Y me acuerdo que me contaba ella, que mi abuela Saren le dijo, corre por tu cuenta, si lo querés hacer, hacelo. Nosotros somos socialistas, no lo hacemos, pero vos querés bautizarte, Ada, no hay ningún problema. Y mi mamá se bautizó de grande, de muy grande. Y cuando uno tiene la posibilidad de decidir... Lo hace. Antes, después, durante, pero lo haces. Y que más que estamos acostumbrados a que nosotros somos algo porque fue impuesto. O sea, en el caso de las personas, cuando nacemos, primero que no nacemos porque queremos, sino porque nos traen al mundo. Después que somos católicos porque nos bautizan sin nuestro consentimiento, porque no tenemos poder de decisión en ese momento. Y después elegimos lo que queremos ser y cómo ser. Y el caso de la religión, digo, me parece que es algo bastante impuesto en la sociedad, porque el país es un país que elige ser católico, apostólico romano, y por lo tanto su sociedad inicia su vida de esa manera. Igual todos tenemos, esto ya lo hemos hablado, pero como que yo por ahí en el caso mío no es que no respete, sino, bueno, no respeto tampoco tanto. No creo en la institución como tal, la iglesia, no creo en la iglesia, en la institución, sí creo en las personas, lógicamente. Yo considero que dentro de la institución, de la iglesia, hay extraordinarias personas trabajando que han hecho cosas increíbles por este país y por el mundo, pero no creo en la institución, pero sí como que creemos en algo. No sé si es la misma persona o el mismo sujeto que ellos creen, pero hay algo... O la misma aproximación que hacemos, claro, con la religión. Yo, por ejemplo, mis 3 hijos no están bautizados. ¿Y no los vas a bautizar? No. Y no. Pretendo que cuando ellos sean grandes, elijan si quieren ser bautizados. Yo los voy a acompañar a la religión que quieran, pero no los bautizamos porque nos parece que tenemos que respetar su derecho a elegir. Claro. Como tampoco los voy a afiliar a un club de fútbol, ni a un partido político, claro, ni a nada hasta que ellos no lo puedan hacer. Bueno, de hecho, mis hijos no fueron bautizados.
Cuando fueron creciendo y llega la época de la comunión, Claro. Y no pueden tomar la comunión. no podían agarrar un mango. Ah, claro. No, la comunión como no importaba. Todos a todos les regalan plata y nosotros, y a ustedes no, porque no están bautizados, ¿se quieren bautizar? No, pero bueno, es esto, ustedes no toman la comunión y no reciben un mango porque no están bautizados, y ya estaríamos con eso. Bueno, y así fue. Que fue el primer planteo que ellos me hicieron en ese sentido de la religión. Luego crecieron y hoy por hoy ninguno de los tres me dice, quiero pertenecer a una... de hecho, pueden hacerlo sin decírmelo también, pero no me lo han dicho y no veo yo que profesen ninguna religión. Cosa que no está mal ni está bien, es la decisión de ellos. Es decir, a veces lo encuadramos en que está bien aquello o está mal. La verdad que no está ni bien ni mal. Es así, es la decisión que ellos tienen. Ya está. Que es lo más importante, además. Sí. Que cada uno tome el camino que quiera tomar sin que nadie le imponga cómo debe actuar en la vida y en qué debe creer, como hemos sido educados la mayor parte de la gente. Yo tuve la posibilidad de que tampoco. Yo sí fui bautizado, pero no tomé la comunión, por ejemplo, porque no me pasaba nada. Sí. Me acuerdo, no recuerdo el nombre, vos seguramente sí, donde está la relojería, es como pasar el chivo ahora, la relojería ahí, creo que la calle, ay, qué mal que soy para esto, a la vuelta de la Shell. Sí. Vivía una mujer ahí que daba catequesis. Sí. Hace un montón de años, que estaba horrorizada porque yo no... Me sentaba de espalda al pizarrón cuando daba catequesis en la escuela 1. No frecuentábamos esas mujeres que daban catequesis, no me acuerdo, porque no... No, pero no sé si no era docente, por eso. Seguramente, porque era muy ligado. Claro. Dar catequesis y ser docente casi era... Sí. Pero bueno, nada, está perfecto que sea así. Tiene costos, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Tiene costos. Por supuesto. Sí, pero bueno, es parte de lo que uno elige. El otro día, no sé con quién era que estaba hablando, y quería traer algo con las palabras específicas con las que me lo comentó, pero estábamos hablando sin hacer apología del tabaco, pero estábamos hablando justamente de que estábamos fumando un cigarrillo, y era como que insistentemente era, pues la pregunta, ¿cuánto fumás? No está bueno fumar. Y no, ya lo sé, pero bueno, es un vicio y como todo vicio uno no decide cuándo dejarlo. Y alguien que dijo, sí, hay un montón de cosas que están mal, pero bueno, qué sé yo, también está mal hacer mal en la sociedad y después creer que yendo a la iglesia uno puede sanar todo. Reparar. Claro, y no, fue como muy impactante la respuesta, y quería ir un poquito a entrar con eso, justamente porque ha habido como un montón de actos en general en la sociedad y en el entorno de personas que reaccionan de una manera como sorprendente, por ahí que no era común que reaccionen en el tema de contestatarios y decir cosas que por ahí no las escuchabas, en personas como en esa lucha de decir, bueno, no tenemos que callar nada más, ya estamos bastante grandes como para callar cosas, y también hemos y venimos hablando de que estamos lamentablemente viviendo en una sociedad tan egoísta y tan sin mirar y sin sentir nada por el de al lado. ¿Cómo hoy se vive eso en los más chicos? ¿Cómo se trabaja con esta situación social de este momento en los niños? Vos sabés que... No, mirá, perdón, insisto con esto. Nosotros acá en el programa es como que decimos, vamos a hablar con la persona, sí, y no de lo que hace la persona. Sí. Pero bueno, me parece importante porque para una persona ser lo que es, primero tiene que ser un niño. Sí. Y en eso me parece que hay que trabajar en este momento. Sí. Y vos sabés que
Yo estoy absolutamente convencida de lo que te digo. Las personas que tenemos contacto con los niños y los más pequeños, tenemos el gran privilegio de trabajar con el ser humano casi sin estar mediado por ninguna otras cuestiones. Con esto que te digo, si quieren jugar con vos, juegan, pero si no, se van. Si vos le gustás como te dicen te quiero y te regalan un abrazo, pero si no llegaste a ello, no te registran, no te miran. Con esto que digo, tenemos tanto que aprender de los chicos. A medida que vamos avanzando, no es que vamos perdiendo. La mochila se va llenando de otras cuestiones, la indiferencia, el capitalismo, el egoísmo, la competencia de ser el mejor, de ser el primero, de destacarse, hacen que estemos en un momento bastante egoísta. Ahora se usa la empatía. Mira, claro. Yo soy una convencida. Hoy yo les comentaba a ustedes, qué buen equipo que hacen, porque uno hace una cosa, el otro hace una. Yo soy una convencida que sin el otro no podemos. Yo soy milito eso. Si no es con el otro, si no es colectivo, si no es por ahí, no es, bueno, lo colectivo es lo que se está destruyendo. Y los chicos todavía tienen eso. Nosotros tenemos ese privilegio. Con los chicos es muy fácil trabajar en ese sentido. Vos decís, armemos grupos, espontáneamente se arman los grupos. No le das sí, te lo doy. Vení, sí, vamos. ¿Qué te parece si? Me parece que, y si no le interesa, te dice, vos sabés que ayer en el auto rojo de no sé quién fuimos a, como diciendo, cortala porque no te estoy dando pelota. Digo, es tan hermoso trabajar con los chicos más chicos, porque tenemos ese privilegio de poder trabajar con la esencia del ser humano casi sin tocar. Porque no tienen maldad los chicos. No la tienen, la van incorporando. Cuando somos grandes, yo tengo mucha maldad incorporada. Imagínate con los años que tengo, la tengo, sí, claro que sí, en tanto soy una persona social, la tengo. Ahora, nuestros niños y niñas no tienen maldad. No. Lo que tienen es un grado de sinceridad sumo. Y entonces la espontaneidad, lo que les gusta, lo que eligen dónde estar, dónde no estar. Y si no quieren, te lo hacen notar. Sí, y tienen como una sensibilidad que me parece que antes no existían los chicos. O no es que no existía, no estaba tan despierta y tan a flor de piel como ahora, me parece. Vos pensás, yo te hago una línea así media rápida. No hace tantos años atrás, a los bebés se los fajaba y estaban de pies y manos así en la cuna. Les quitábamos el movimiento, cuando somos personas que el movimiento nos hace crecer. Claro. De eso, que no hace tantos años atrás, a hoy, que le decís, no, ponelo en el piso. Claro. Tiene que explorar el mundo de él es este piso, ponelo ahí. Hacé que se sienta cuidado, miralos, tirate, está cerca, pero déjalo andar, déjalo crecer. Imagínate todo, por eso hoy los chicos son lo que son. Son lo que son, porque antes los chicos no tenían no solamente movimiento, no tenían voz. Tenían que ir a la escuela y volver calladitos la boca. Uh-huh. En la escuela decir cuando autorizaban a hablar. Ha avanzado mucho. Muchos dirán, no, lo que pasa que la escuela... Sí, ha avanzado, por suerte. Yo creo que hay también, cuando hay alguien que rompe las estructuras, siempre es cuestionado socialmente, ¿no? Porque es más fácil vivir de la manera que está impuesta y que ya sabemos que todo es por ahí perfecto, ¿no? Digo, con esto que digo, a nadie le gusta la persona que te incomoda. Antes era como que los chicos comían en una mesa y los grandes en otra, y ojo con un pibe que vaya a querer opinar de una conversación de los grandes. ¿No? Y después vinimos, qué sé yo, en esto también un poco... Me voy a hacer cargo de que mi generación y generaciones anteriores como que rompimos con esa estructura. Inclusive hay personas jóvenes que hoy no les gusta que los chicos se metan en las conversaciones de los grandes,
decir, ¿por qué no? Dejala, escuchala. ¿Quién sos vos para creer que no puede opinar sobre un tema? ¿Por qué no? Pero tienen cosas para decir. Tenemos más que el Indio Solari decía, tenemos más para aprender de ellos que nosotros lo que le podemos enseñar, ¿no? Absolutamente, yo estoy convencida de que es así. Yo lamento cuando hay esas cuestiones de censura, porque lo cierto es que se hace no casualmente. Se hace para que no te saquen de tu zona de confort primero, pero para instalar, marcar, destacar la asimetría que hay. Yo tengo el poder. Porque soy grande. Y eso se va multiplicando en muchas cuestiones, en una relación jefe-empleado, hemos superado mucho, pero antes era el hombre sobre la mujer. Claro. Digo, la simetría del poder se transmite de distintas maneras en cualquier ámbito de la sociedad, se transmite. Es así, ¿no? Y ustedes vinieron a irrumpir, es cierto, a nosotros nos tocó ser el obediente para empezar a tratar de tener hijos que no sean así. Elegir el no ser iguales. Claro. ¿Sí? Y entonces es bien complejo eso. Es bien complejo esto que yo te digo. En aquella época, no bautizar a tus hijos, epa, ¿qué te pasa? Sí, era un montón. Era un montón, era un montón. Bueno, por eso digo, hay cuestiones que se han ido superando y que si miramos para atrás hemos avanzado muchísimo. ¿Tenemos problemas? Sí, los tenemos. Pero no son problemas de evolución, son problemas de poder. Yo insisto, son problemas de poder. El poder hace que se rompa el entramado social. ¿Les conviene? Les conviene, es más fácil. Les conviene. Es más fácil gobernar. Bueno, ponele que es gobernar. Hay otras palabras, otros verbos que podemos decir. Sí, bueno, pero bueno, ponele que es más fácil gobernar si tenés un tejido social roto. Claro. Porque se enfrentan pobres contra pobres. Y claro, y lo que hacen es destruir justamente los vínculos sociales para poder dominar. Las dictaduras, ¿qué hacen? ¿Con qué rompen primero? Con la institucionalidad. Claro. Si vos no tenés la institucionalidad que te nuclee como ciudadano, no tenés nada, porque solos son personas aisladas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Rompen los sindicatos, claro. Rompen los clubes, a las escuelas adoctrinan. Es eso, la institucionalidad es lo primero que se rompe, porque así es más fácil imponer el poder. Es eso. Vamos, así. Tero, si tenés por ahí la chacarera del 78 se llama, que es una hermosísima chacarera que la tenía por acá anotado quién la interpreta, Jesús Amaya, Tero, ¿sí? Es una canción del Pica Juárez. Pica Juárez es un compositor y cantautor riojano que admiro mucho y que me encanta muchísimo su forma de escribir. Cuando hicimos Memoria Cruda con la Mesa de la Memoria sí. en el Paseo de la Memoria en el barrio del Prado, Jorge Higuera hacía el personaje del cura y utilizaba un texto del Pica Juárez que dice... no lo recuerdo textualmente todo, pero que ausente andará el olvido para que se acuerde que un día vino la muerte y nos trajo sus amargas fantasías. Buscaban llenas de ausencias y mostrar las primaveras de los hombres que creían que la vida es para cualquiera que viva y sueñe los sueños que a él se le antoje, los sueños arrodillados para que una mano te azote, las manos que no sembraban la libertad en mi tierra, sembraban tristeza y llanto, mataban mujeres buenas y algunas que ya en su vientre sentían latir la esperanza, después sentían que el viento al silencio las llevaba. Como un caracol las madres fundan huellas de tristeza, una paloma la sigue transformada en vieja pena, si una pena es una herida que con rezos no se apaga. Algo habrán hecho, dicen todos, yo estoy libre, no hice nada. Tienen la cruz bajo el pecho, cara de nada y sotana, si había curas que le daban la extremaunción al que se iba. Padre nuestro, aquí te mando, todas almas subversivas sabrás vos qué hacer con ellas, aquí pecan de pensantes. Y haz que me aumenten el vino, los que encarcelan las calles, y si a un hermano lo llevan nace un fuego en las gargantas. Eso escribía el Pica Juárez hace un montón de años atrás, recordando a su hermano también desaparecido. Vamos a compartir una chacarera de él para hacer una pequeña... ¿No te la acordabas? No, porque me falta un texto final. Vamos a escuchar la chaca, por favor.
No soy cantor de protesta, es que nací en la Argentina y cuando niño las balas me salpicaron los días y yo gritando los goles que Mario Kempes hacía. El presidente luciendo su más reciente gomina, burlándose de las almas que mutiladas dormían, mientras Filloy la atajaba, el obispado mentía. Los pañuelitos celestes, los simulacros al día, en este barrio y el otro con la guitarra escondida, Ardiles, Luque y Alonso y un falcón verde en la esquina, y ahora danza el indulto y la obediencia de vida, si era obediencia de muerte lo que la parca tendía, mientras Menotti fumaba. La negra Sosa partía. Con pasarela en el medio era más fácil tenerla. Gallego, el loco Bertoni, Galván, Vale y Valencia. Otro cantor que se iba, otra abuelita sin nieta. Los discos de pasta, los magazines y los libros, regalen escarapelas que ya comienza el partido. Si nace un niño hay que darlo, qué bien que juegan los gringos. Ni Tarantini sabía de los verdugos gozando, las madres desesperadas con un rosario en las manos, y por los llanos riojanos andaba Dios desnucado. Punto final al recuerdo, nace una nueva memoria, los que han amado ya no aman, les disfrazaron las sombras, los asesinos contentos y otra vez pierde la historia. Impresionante. Qué temas. Nunca la había escuchado, pero la escuchás y yo, que soy un pedazo de historia ya vieja, puedo ver cada una. Lo veo a Menotti. Sí, sí, sí. Veo la negra Sosa en el exilio. Sí, lo ves. Veo a los curas, lo veo. Son postales negras postales de aquella época. Lamentablemente. Es una hermosa canción del Pica Juárez. Justamente es un artista riojano. Y la versión es increíble, sobre todo que le da un toque sureño también al rajido de la chacarera, que no es el rajido de chacarera que conocemos, sino más apuntado a esta región. Y ese final, con los últimos acordes, queriendo entonar el himno, me parece que es impresionante. La verdad que son artistas que han marcado mucho musicalmente a mi generación. Seguramente muchos de los que han compartido música en estas épocas deben coincidir. A ver, tenía algunas cositas apuntadas acá que no quería dejarlas pasar, porque muchas las salteé porque me parece que era necesario, como venía la conversación, no era necesario volver a esos lugares. Pero bueno, yo también en el comienzo hablaba de la importancia en el comienzo, digo, cuando arranqué el programa el lunes pasado, de ir sembrando y de ir construyendo, y yo creo que vos has sembrado ahí como una semilla en muchos de nosotros. Yo considero eso, al menos. Y pensando en esto, ¿quiénes sembraron en vos o qué nombres se te vienen a vos a la cabeza que crees que en vos sembraron algo que hoy ya es una flor o ya ha brotado? Mi vieja. Tu vieja.
¿Tu hija se llamaba? ¿La nombraste? Pero... Se llamaba Ada María. Ada María. Sí, Ada María. Nombre. Sí, Ada María Falivene. Mi vieja era una persona... Ah, Falivene era el apellido de tu mamá. Sí, claro, porque ella era soltera. En aquellas épocas mi tía era así. Mi tía, casada con el hermano de mi mamá, ya era madre de Juan y de Nando. Uh-huh. Y me iba a adoptar ella, pero ya tenía 2 hijos. Bueno, la adopto yo, entonces, bueno, la adoptás vos porque, bueno, así fue. Lo cierto es que yo crecí con 2 madres. Me cagaban a pedo las 2 y me abrazaban las 2. Yo tuve 2 madres. Pero si había que romper algo en esa familia, se rompió todo. Se rompía todo. Digo, cuando decimos romper, ojo. Rompemos lo grande. Todo esquema establecido. Todo. Qué lindo. Sí. Qué privilegio haber tenido la posibilidad de crecer en una familia así. Yo soy distinta. ¿Qué te parece? Pero bueno, nada, digo, pero sí te puedo decir que bueno, mi vieja fue una persona que... Porque además con mi tía discutían mucho, porque mi tía... Qué linda la discusión de hermanos. Sí, mi tía era una persona que ella había vivido... sus padres se habían muerto cuando ella era muy chica, se hizo cargo de sus hermanos, y ella era... la de que el 1 y el 2 de noviembre no se escuchaba música, había que ir al cementerio, había que ir a la misa el domingo de Ramos, era todo lo que estaba pautado y había que hacerlo y mi mamá no. A pesar de que se quiso bautizar, ella irrumpía en mucha cantidad de cosas, claro. En mucha cantidad de cosas. Entonces discutían mucho por eso. Pero de última, las 2 se hicieron cargo de 3, claro. De Nando, de Juan y yo. Vos me preguntás, ¿qué sos de Nando? Juan vive en Tandil, también soy de él. Hermana. Claro. Juan vive en Tandil, y nada. Mayor que vos. Mayor que yo, él tiene 76 años, cumplió ahora en enero. Somos familia, y bueno, nada. Ellas se hicieron cargo de nosotros 3. Y digo ellas porque, bueno, por ahí el papá de Nando tenía una adicción y no se podía, y bueno, y eran ellas 2 claro. Mujeres, más mi mamá, más mi abuela. Sácate la cuenta de Como las mujeres Fito, que me digamos. habitan. Como Fito, que se crió con... Claro, como una Fito. cosa así. Bueno, una cosa así, yo no soy... Nada más que Fito no tenía madre, sino tenía padre, pero claro, ahí en ese entorno... Pero bueno, en un contexto así, digo, ¿no? Y bueno, nada, entonces, si vos me preguntás quién, sin lugar a dudas, mi vieja que nos acostábamos a dormir la siesta, que se dormía la siesta, y leíamos, y yo por ahí leíamos las elecciones, y compraban las Tony o la Intervalo, que eran revistas de historietas y yo le hacía preguntas, ¿qué quiere decir esto, ma? No sé, Marcela, buscaron en el diccionario. Ah, qué lindo. Yo ya sé lo que quiere decir, pero tenés que saber vos. Investigalo. Bueno, investigalo. Entonces, y me iba a... Qué lindo es el interrogante en las Sí. conversaciones. Sí, esa era mi vieja, ¿me entendés? Era un pedazo de mujer que, que hizo cosas porque sentía que había que hacer las cosas de esa forma, no porque... Le imponían. para nada, no, sin lugar a dudas. Mi vieja fue, si vos me decís otra persona más, mi tía. Bueno, alguien tenía que quedarse en casa a cuidarme. Andá vos, Claro. lucha a las marchas de Plaza de Mayo, Claro. de madres. Y mi tía caminó todo el tiempo que pudo esa plaza, Claro. hasta que se enfermó y falleció. Pero son 2 personas que, yo digo, largaron el repasador para... Es el olor que se viene a uno cuando tiene que... Es enorme. Claro. Es enorme. Y la verdad que en tiempos donde por ahí quieren decir cosas que no... Yo no elijo ya más esa batalla. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es en aquellas épocas. Yo sé... Entonces digo, sí, ellas 2 para mí fueron 2 enormes personas que a mí que muchas veces cuando tenés algo decís, ¿qué me diría ahora? ¿Qué pasaría ahora?
Mi mamá, ya más grande, se fue a vivir a mi casa porque no podía vivir sola y, mira, mamá, yo entiendo que vos querés vivir sola, pero yo no puedo bancarte, Claro. tenemos que vivir juntos, te venís, bueno, se fue a vivir a casa. Y yo embarazada de Flor, bueno, mira, mamá, me tengo que ir al hospital, pero ya es la tardecita, no vayas, porque hace frío, porque hace esto. Era noviembre, pero bueno, vas mañana, si yo voy a estar bien. Bueno, llego al hospital, nace Flor, llego a la habitación sentadita en la silla, mi vieja. ¿Cómo hiciste para venir acá? Me dice, Mati, ¿vos te crees que yo no iba a venir porque vos me dijeras? Y claro, tenía razón. ¿No me conocés? Claro, ¿me entendés? Bueno, esa era mi mamá. Entonces, mi mamá y mi tía fueron dos grandes personas. Otra gran persona que también me marcó mucho porque aprendí mucho de ella y fue una mano que físicamente la solté hace poquito, hace 1 año y pico, porque falleció, fue Susana, la mujer de Nando. La mujer de Nando. Que, bueno, con ella nos escapamos de los militares. Claro. Ella con 21 y yo con 14. Y Mariana con 1 año y pico. Yo quería ir ahí, que no había hecho la pregunta, porque le contaba, anoche estaba hablando con un amigo y decía, yo tengo la posibilidad de tener un privilegio enorme de tener un micrófono enfrente mío y de poder expresarme y comunicarme con un montón de gente, muchos o pocos, pero que están escuchando la radio, y uno se debe a sus principios también y a sus valores, y es necesario no dejar pasar nada, ni ocultar nada, ni hablar por ahí. Hay muchos medios que se encargan, que yo les digo que son medios de desinformación y no de información. Y nosotros que tenemos este privilegio, me parece que llevar la palabra justa con la verdad es algo muy lindo. Y siempre en Lobería hablábamos y hay fechas puntuales, pero hay detalles de las cosas que por ahí no se hablan y no se cuentan, y que me parece que sería lindo hablarla. Si bien es un tema bastante sensible, y yo lo entiendo, pero sé que lo podemos charlar, y que es re lindo que la gente por ahí también entienda cada momento de cada una de las personas. Pero vos eras una niña y con una familia, ya lo venimos hablando. ¿Cómo fue ese momento en que ustedes, cómo se enteraron y cómo fue todo ese momento después de la desaparición de Nando? Y mirá, la desaparición de Nando fue el 29 de enero del 77 en La Plata. Yo estaba allá. Él laburaba en una frutería y en el Ministerio de Obras Públicas. Yo la conozco la historia, pero contala completa. Y nos vienen a decir, estábamos en la casa de él, en un departamentito atrás, adelante vivía el socio de él de la verdulería, y nosotros, Nando, con Susana y Mariana, en un departamento atrás chiquito. Y estábamos ahí y nos viene a avisar el socio que se lo habían llevado a Nando. Estaba loco el tipo. Se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevaron los milicos. Me llevaban a mí. Y esta es la parte que yo siempre destaco y cuento, porque a mí me llena el pecho de orgullo contar esto. Me llena el pecho de orgullo. Yo digo, con tanto orgullo, soy hermana de Nando Falivene. Nando ese día estaba descompuesto y había ido hasta la esquina a tomar un poco de aire. En eso vienen a la verdulería, paran un Fireland, una camioneta, y se lo llevaban al socio. Sí. Y entonces, él cuando ve eso, viene caminando hacia la verdulería, y uno que está en el auto sabiendo dice, que estaba entregando su vida. Sí, y dice, ese no es el que está ahí caminando, el que viene caminando. Nando lo miró a él, y se fue con ellos. ¿Qué te voy a decir? No sé si hay alguna palabra más para decir a eso. Nando no está con nosotros físicamente, ¿me entendés? Pero
ojalá yo pudiera ser el 10% de buena gente que Tener esa demostró ser. valentía. Sí, ojalá pudiera. Ojalá yo le pueda inculcar a mis hijos eso. Ojalá yo pudiera ser, porque en serio te digo que fue tan enorme. Y ese fue la última vez que la noche anterior nos abrazamos. Mañana vamos a ir a la Plaza San Martín. Bueno, y nunca más lo vi, pero digo, hay un gesto de más enorme de eso, de valentía, de buena gente, de convicción. De convicción. Nando era un militante de la Juventud Peronista. Él había estudiado periodismo. Era el tercer promedio en su carrera. El tercer promedio. Laburando. Y digo, era enorme. Porque Nando se tuvo que ir un año antes a laburar para juntar guita para estudiar. Trabajó de mozo. Es decir, no nos fue fácil, porque nosotros venimos de una familia humilde, es así. Claro. Pero en esa humildad, Nando, en mi familia, sembraron eso. Esa es una de las semillas que hay sembrada en mi familia, la de Nando. Entonces digo, viste, cuando vos escuchás, pero la empatía, la mezquindad, y yo digo, y a veces en algunas charlas un poquito más eufóricas, digo, ¿por qué no se dejan de joder? Hubo gente que dio la vida por un proyecto de vida. Y nosotros estamos viendo esto como vamos a darle un poco más de entidad y de solidez a las cuestiones. Bueno, digo, eso, llegan, nosotros nos dicen, se ve a una persona que tenía contactos con un juez, el juez dice, por Nando ahora no se puede hacer nada, pero ellas se tienen que ir ya de la casa. Así que... ¿Eso cuándo fue? Ahí... El mismo 29 el de mismo enero, día. sí. Yo en mi ingenuidad me fui a sentar a la puerta. Preparé mi valija, tiré las cosas adentro y me senté en la puerta, en la vereda. Estabas con Susana y Mariana. Con Susana y Mariana. Y en la esquina... Mariana ahí tenía un año y pico. Una niña. Sí. Mariana nació en el 75. Yo tuve la posibilidad de conocerla en el Festival de la Memoria, no este año que pasó, sino el anterior. Sí. Sí. Cuando pudo. Cuando pudo. Ha venido a algunos actos, pero no siempre puede. No desde el tiempo ni del lugar, ¿eh? Sí, no sí. siempre puede. Afectivamente. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, se tienen que ir. Yo me siento en la vereda. Y estaban las tres. Estábamos las tres, y en La Plata estaba la madre de Susana en la casa de sus hermanas. Sus hermanas eran las que tenían los contactos. Claro, porque Susana no es hija de... Susana es la mujer de Nando. Claro, Susana... Claro, no, perdón. Claro. Sí. Y un Falcon en la esquina y un Falcon en la otra esquina, cruzado, con gente de civil, con radios, hablando entre ellos. Y bueno, nos dicen, se tienen que ir ya. Pero ¿y cuál fue? Claro, y preparamos todo y nos fuimos a la esquina, tomamos un taxi, Susana había dejado la tarjeta del ginecólogo de ella, me la olvidé, me dice. Andá Marcela corriendo a buscarla, porque si llegan a entrar y la ven, se lo llevan. Claro. Ya habían llevado 2 hijos del ginecólogo. Fui corriendo y vine. Y después nos escondieron en un departamento, estuvimos escondidas hasta la noche y nos dijeron, bueno, tienen que tomar el colectivo, acá tienen los pasajes, y nos vinimos. Y se vinieron acá a Lobería. Y nos vinimos a Lobería. Susana me dice, no digas nada, vos andá para tu casa, yo llego, la dejo a Mariana y... Mariana vino acá a Lobería también. Lobería. Me llego a mi casa, la valija era un quilombo. Me dice, Marcela, ¿cómo haces una valija así? Pero míralo. ¿Qué pasó? Se vinieron antes. La idea era juntarnos en Lobería, Juan, Nando, Susana, fines de enero, para pasar unos días en Lobería. Uh-huh. Y bueno, no sé qué pasó. Y bueno, ¿y Nando qué dijo? No, ahora va a venir Susana. ¿Por qué va a venir Susana ahora? Bueno, ahora va a venir ella y te va a contar qué pasó. Viene Susana al poco tiempo, al ratito, y cuenta en casa. Y como nosotros somos gente sana,
mi tía dijo, ¿qué habrá hecho Nando? Le voy a decir a Juan que lo vaya a buscar a la comisaría. Así empezó la búsqueda de Nando, con esa frase. Y cartas, y esto, llegaban cartas abiertas, llegaban, y no paramos de buscarlo. Nosotros hoy seguimos buscándolo y tenemos también en el banco de datos, Juan dejó su ADN por si aparece, y ya me acuerdo que hace como, y debe ser 5 años o 6, tal vez un poquito más, nos juntamos los 3 y hicimos como un pacto. El que encuentre, si Nando aparece, Juan dice, si Nando aparece, yo les pido que ustedes le den una sepultura, que lo entierren. Por favor, les pido que lo entierren. Juan, ¿qué estás diciendo? Yo soy el más grande. Es muy probable que me muera antes. No quiero que Nando no tenga un lugar donde ir a poner una flor. Sí, cómo no, lo vamos a hacer. Y esto que te voy a contar es muy simbólico. Susana se murió el 10 de diciembre del 2024. Y antes de morirse, lo último que dijo fue, Nando, tengo miedo. Y se murió. Con él. Se murió con él. Digo, hay batallas que las ganamos. Nosotros las ganamos. Nos dirán lo que nos dirán, pero no pudieron. A nosotros sí nos hicieron un gran castigo. Yo siempre lo digo, desde la razón no está bien, pero desde esa parte que uno siente, ese día que nos dejaron escaparnos, también nos castigaron. Porque nosotros nos fuimos y lo dejamos. Y la verdad, la historia te dice que no hubiéramos hecho nada quedándonos, pero también lo cierto es que nosotros no fuimos. Simbólicamente nosotros no fuimos. Y eso es algo que a Juan, por ejemplo, cuando ya estaba bastante difícil la situación, él fue a La Plata, él trabajaba en el Ministerio de Economía. Fue a La Plata y le dice, Nando, vamos, yo tengo unos mangos, vámonos. Ni loco. Juan, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? Yo, primero ahora ya con Mariana yo milito menos, pero ¿vos te crees que yo voy a dejar a mis compañeros? Pero no hay chance de que pase eso. No hay chance. Por favor te pido, no, yo te juro que voy a... Y Juan dice hoy, con 75 años, ¿por qué me dejé convencer por Nando ese día? ¿Por qué? Bueno, sucedieron otras cosas, Juan se quedó sin trabajo, conformó una lista que no podía conseguir trabajo más en el Estado, vino la democracia y seguía la lista, y ahí a los ponchazos, entre las marchas de Plaza de Mayo, entre esto, lo otro. Bueno, así fue la historia, y así seguimos. Luchando. Esperando también. Esperando. Esperando. Nunca desaparecen los desaparecidos, dice, siempre y cuando existan personas como vos, Marcela, que luchen por la memoria constantemente. Es importantísimo. Vos sabés que ya es importante para nosotros, es importante por ellos, pero también es importante para los demás, para los que vengan. Hay que aprender a que es tan importante que estemos todos en el disenso, hay que aprender, hay que luchar con el diálogo, pero hay que luchar, y hay que defender y hay que estar, porque es muy dolorosa la herida que hay, es muy dolorosa. No nos bancaríamos como sociedad otra. No nos bancaríamos otra. Entonces digo, vayamos... Aunque haya quienes que les encantaría que suceda. Les encantaría que suceda, pero somos más nosotros. Sí, no cabe duda. Somos más. Y seremos más siempre, ¿eh? Siempre. Sí, es así. Si hoy tuvieras que elegir una sola palabra, para que tus hijos y para que todos nosotros, que también somos tus hijos de la vida, que vos educaste en muchas cosas, ¿qué palabra tendríamos que llevar como bandera? ¿Cuál sería? Justicia.
Sin dudas. Sin duda. Sin dudas. Justicia. Nosotros, en nombre de toda la gente que está trabajando en este programa, obviamente te queremos agradecer por este rato. Porque como dice la canción, Marce, vos sos quien, a fuerza de voluntad y amor, nos has enseñado siempre. Esto lo tengo un montón de cosas apuntadas que las pasé por alto porque no eran necesarios. Pero que a fuerza de voluntad, como te decía, y de amor nos enseñaste a que después de tantos años bajo la tierra siempre se vuelve a salir al sol, como dice la canción. Siempre. Si no es así, que no sea nada. Que no sea, porque yo como miro a mis hijos, como miro a los chicos en los jardines, ¿cómo los miro en la cara? Si yo bajo los brazos. No, siempre hay un motivo y siempre vamos a salir. Es así, hay que sembrar eso, porque si no, bajamos los brazos. Si no hay amor, que no haya nada. No, y es así. Si no hay amor, que no sea nada. Hay que ayudarlo. El amor solo sin justicia no sirve. No sirve. Vamos a compartir una última canción musical antes de despedirnos. Y esta canción, obviamente que es para vos, Marcela, y te agradecemos muchísimo este momento compartido. Yo, siempre, eternamente agradecida. Me hiciste dar un viaje por mi vida, Me encantó, bueno, me encantó. Gracias. Sí. Gracias por venir. Gracias. Música.